Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a visitar una ciudad o una localidad que últimamente suena a mucha gente porque en ella se desarrolló una comunidad judía que luego en su exilio después de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos y también a Israel, eh, conservando el nombre de esta localidad de Satmar o Satumare, y que se ha hecho famosa por la serie Unorthodox, poco ortodoxa o casi ortodoxa, según el país donde se ha emitido esta serie en Netflix, sobre la historia de una mujer ortodoxa que abandona ese camino. Pero no vamos a hablar de la serie, sino del pueblo. Hola, Barda. Hola Jorge, sí. Pero evidentemente la popularización de la serie casi en todo el mundo, de la serie Unorthodox, que emitió la plataforma audiovisual que tú dijiste, basada en la obra autobiográfica de la muchacha nacida en Williamsburg, evidentemente hizo que me pareciera oportuno hablar del origen, del shtetl de origen de esta dinastía hasídica, que no es otra cosa, y que se identifica con el nombre en yiddish de su lugar de origen, Satmar, que en lengua nativa es Satumare. Se trata de una pequeña localidad situada al noroeste de Rumanía, aunque hasta la Primera Guerra Mundial perteneció a territorio húngaro, al igual que entre los años 1940 y 1944. Los judíos llegaron a Satmar relativamente tarde en relación a otros sitios, comenzado el siglo XVIII. Se dedicaron sobre todo a la destilación de brandy, como también fueron arrendatarios de tabernas, propiedad de la corona. Pero más tarde, cuando la localidad en 1715 pasó a ser una ciudad real, ya no pudieron afincarse allí y los residentes hasta entonces fueron expulsados. Solo se les otorgaba permiso para estar en Satumare durante los días de celebración de ferias comerciales. Fue recién en el decenio de 1820 cuando nuevamente se les permitió vivir allí. Su afluencia fue cada vez mayor, sobre todo en la década de 1850, y su población fue creciendo cada vez más, de manera que hacia 1869 había unos 1.360 judíos en Satumare o Satmar, en 1890 casi 3.400 y en la siguiente centuria, en 1910, aproximadamente 7.200, lo que lo llevó a ser un 20,5% de la totalidad de los vecinos. Este aumento poblacional continuó hasta que en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, vivían en Satumare 13.000 judíos aproximadamente, ya un 25% del total de la población. Los judíos de las pequeñas aldeas rurales de los alrededores llegaban constantemente a la ciudad y se instalaban, aunque otros se quedaban en esas aldeas en donde se ocupaban, entre otras cosas, de la agricultura. Y de la agricultura a gran escala en esas áreas rurales. Y eso a la vez dio lugar a que los que vivían en la ciudad desarrollaran una importante industria alimentaria, como ya se ha dicho antes, con especial relevancia en la destilación. No obstante, estas actividades se limitaban al condado donde se encontraba Satumare y no al intercambio con otras zonas del país o a la exportación. Comerciantes de alcohol o de grano constituían los propietarios más adinerados de la comunidad a finales de la década de 1860. Durante la siguiente, se produjo una llegada masiva que acabó con la tradicional paz que reinaba en la Keilah ortodoxa. Fueron muchos los recién llegados, seguidores de la corriente hasídica,
que pronto se convirtió mayoritaria en la ciudad. A finales del siglo XIX, al morir el rabino Benjamín Farkas Mandelbaum, fundador de la comunidad que había desempeñado sus funciones desde el año 1849, se materializó un cisma. El nuevo rabino electo era de orientación jasídica, Yehuda Grunwald, y los miembros de la oposición, los ortodoxos tradicionales, fundaron otra Keilah. Su líder fue Sandor Jordan desde 1903 y creó una asociación destinada a renovar la lengua hebrea y fundó el primer jardín de infantes en esta lengua en el año 1911. Pero años antes, bajo su liderato de Sandor Jordan, a partir de 1866, la comunidad ya dirigía una escuela primaria, tenía una yeshivá muy prestigiosa que llegó a donde llegaron a asistir unos 400 alumnos, tenía un Bikur Jolim para la atención de enfermos y una sociedad de mujeres. Volviendo al siglo XX, esta Keilah ortodoxa construyó su sinagoga en 1904 y en 1927 un hospital y otra escuela. En esa década había en Satmar 12 escuelas primarias judías y una donde se enseñaban oficios. Por ese mismo periodo en la ciudad estaban activas varias organizaciones sionistas y una logia de Bnei Brit. En 1928, el rabino rebe jasídico, ahora era Yoel Teitelbaum, antisionista, fue nombrado rabino jefe de Satmar y fue quien inició la dinastía que luego se trasladó a Williamsburg en Nueva York y que es uno de los escenarios de la película que hemos mencionado al principio, que tanto éxito alcanzó recientemente en muchísimos países y no solamente entre el público judío, de modo que puso a Satu Mare en el mapa, digamos, porque eran raras las personas que conocían esta localidad. Además del rabino Teitelbaum, otro reconocido rebe hasídico de Satmar fue Aarón Roth, fundador de la comunidad Toldot Aarón en Jerusalén, de la misma tendencia que la de Williamsburg. En el año 1940, Satu Mare pasó a estar bajo gobierno húngaro, aliado de los nazis. Inmediatamente se dictaron leyes que restringieron tanto los derechos civiles de la población judía como se instauró el impedimento absoluto de que continuaran con sus actividades económicas. Tras duros y represivos años, en 1944 se confinaron en un gueto varios miles de judíos, tanto de la ciudad como de las aldeas de sus alrededores. Entre el 19 de mayo y el 1 de junio de ese mismo año fueron enviados en sucesivos transportes al campo de exterminio de Auschwitz. En el condado donde estaba situada Satu Mare se establecieron 3 guetos, en realidad en la primavera del año 1944, debido a la gran cantidad de población judía de la zona, entre la que se contaban los miembros de la antes referida dinastía jasídica de Satmar. Uno estaba en Vaya Mare, otro en Carey y otro en la propia localidad de Satu Mare. La población de Carey, que tenía un gueto de menor tamaño, fue luego trasladada al mayor de Satu Mare. En dicha ciudad, en abril, tuvo lugar una conferencia regional sobre organización de los guetos con presencia de altas autoridades, entre ellas el alcalde de Satu Mare, la policía, la gendarmería y otros responsables políticos, de la cual emanó una directriz para crear comités específicamente dedicados a arrestar judíos de la zona. En su momento de máxima población, en el gueto llegó a haber unos 18.000 confinados y de la administración y cumplimiento de las órdenes gubernamentales se ocupaba un Judenrat elegido por las autoridades húngaras entre figuras respetadas de la Keilah. Estos comités salidos de esa conferencia también se dedicaron, y con especial crueldad, a labores de saqueo de objetos de valor, aumentando su eficacia
por medio del terror que esparcían los gendarmes que reforzaban la labor de los nazis. La liquidación del gueto se produjo, como hemos dicho, en unos 12 días entre el mes de mayo y el inicio de junio de 1944 a través del envío de los prisioneros en 6 transportes sucesivos e inmediatos prácticamente. El 19 de mayo se enviaron 3.006 judíos, el 22 3.300, el 26 del mismo mes 3.336, el 29 de mayo 3.306 y el 30 de mayo 3.300. Por último, el 1 de junio se trasladó a los 2.615 judíos que quedaban, lo que hace un total de 18.863 personas judías enviadas al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Acabadas las hostilidades, muy pocos nativos sobrevivientes regresaron a Satu Mare, que en aquel momento volvió a ser parte de Rumanía. Hacia 1947 esa población había aumentado y la Keilah tenía unos 7.500 integrantes, incluyendo los que se habían trasladado desde otras zonas rumanas. No obstante, el creciente apego al sionismo, tras la traumática experiencia de la guerra y la no menos traumática vida bajo la dictadura comunista, propició la emigración hacia Israel. Para el año 1970, en Satu Mare únicamente quedaban 500 judíos y en 2002 solo 38 personas se identificaban como tales. Bien, ya hemos hablado de la dinastía hasídica lugareña y de sus 2 grandes líderes que exportaron la forma mayoritaria de entender el judaísmo en Satmar y que exportaron, como hemos dicho, a Williamsburg y a Jerusalén. Vamos ahora a mencionar a 2 nativos judíos cuyas actividades se centraron en la ciencia y el arte respectivamente. Empezamos con Agnes Ullmann, nacida en 1927, una científica dedicada a la microbiología. Obtuvo su doctorado en esta especialidad en la Universidad de Budapest. En el año 1958 realizó una visita al Instituto Pasteur en Francia y se quedó allí para trabajar con el prestigioso bioquímico Jacques Monod. Él mismo la ayudó a ella y a su marido para que pudieran instalarse en ese país en el año 1960, tras algunas peripecias vividas en una caravana de húngaros que atravesaron la frontera de Austria y Hungría de forma poco regular. Agnes Ullmann obtuvo ciudadanía francesa en 1966. La Fundación Rockefeller le concedió una beca que le permitió trabajar permanentemente en el laboratorio del mencionado Monod en el Instituto Pasteur, donde desarrolló toda su carrera. Fue profesora, dirigió ese laboratorio y en el año 1982 formó parte de su junta directiva. La especialidad de esta científica fueron inicialmente los efectos de los antibióticos y su forma de actuar sobre diversas enfermedades infecciosas. Más tarde, su centro de investigación fue la acción del patógeno que provoca la tosferina en busca de una solución, de una vacuna, para inmunizar frente a esta enfermedad. En el año 2002, Agnes Ullmann fue honrada con la medalla Robert Koch. Asimismo, fue miembro honorario de la Academia Húngara de Ciencias y de la Academia Europea de Microbiología. El presidente de esta última entidad, Philip Sansonetti, escribió en su honor In Memoriam Agnes Ullmann y allí mencionó todas las contribuciones que esta científica realizó a la microbiología. Ullmann falleció en París y no hace mucho tiempo, en febrero de 2019, algo más de un año. Y bien, en materia de arte vamos a citar al director de orquesta israelí Yoel Levi, nacido en Satu Mare en el año 1950. Este músico creció en Israel y obtuvo un máster de las artes en la Academia de la Música de Tel Aviv. También estudió en la Academia de Música de Jerusalén. Más tarde continuó su formación en Siena y Roma, en los Países Bajos y en la Escuela de Música y Danza de Londres.
Levi comenzó a dirigir en el año 1988 la Orquesta Sinfónica de Atlanta, de la que a partir del año 2000, una vez que se retiró, fue director emérito. Aunque varios años después volvió a dirigirla, realizando 2 conciertos de fin de semana en las temporadas de 2004 y 2005, y como veremos luego también en otras ocasiones especiales. En su exitosa carrera se cuenta haber estado al frente también como director de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo en 1991 durante la ceremonia de entrega de los premios Nobel. Asimismo, dirigió, y esta es una de las especiales, a la Orquesta Sinfónica de Atlanta en las respectivas ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 1996, que como todos recordarán se celebraron en esa ciudad. Es el asesor musical de la Orquesta de la Radio Flamenca desde el año 2005 y el principal director invitado de la Filarmónica Israelí. En el año 2001, el gobierno francés le otorgó el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Ya ves, Jorge, que no solo Hasidim ha dado Zatmar. No, también grandes músicos y también grandes historias como esta que nos acabas de contar. Así que esperamos dentro de 2 semanas volver a contar o a escuchar una historia similar de otro punto de esta geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishbein. Gracias a ti, Jorge. Hasta entonces, a los oyentes de Radio Sefarad.